Me acompañan como panelistas la doctora Selfa Chu, el doctor David Muñiz y el estudiante de doctorado Eric Murillo, y me voy a permitir leer sus semblanzas. La doctora Selfa Chu obtuvo su doctorado en Historia de la Frontera en la Universidad de Texas en El Paso, así como el grado terminal MFA en Creación Literaria en la misma institución. Realizó su licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de México y cursó estudios de arte en Los Ángeles y Pasadena, California. Fue becaria del Smithsonian Institute en Washington. Su libro Uprooting Community, Japanese Mexicans, World War II and the U.S.-Mexico Borderlands ganó los premios International Latino Book Award y Southwest Book Award. Su investigación abarca las diásporas asiáticas y africanas en el continente americano y estudios de relaciones raciales y de género. Es doctoranda en el programa de contextos socioculturales de la educación. Funge como decana asociada responsable de estudios de licenciatura del Colegio de Humanidades de UTEP. El doctor Arturo Muñiz García es egresado de la licenciatura en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con maestría en Arqueología por el Colegio de Michoacán. Cuenta con estudios de Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se encuentra redactando la tesis de doctorado en estudios urbanos por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Su trabajo doctoral se refiere al sustrato indígena en la conformación urbana de Paso del Norte durante el periodo virreinal. Desde el 2018 es profesor por tiempo determinado en la licenciatura en Historia de la UACJ y recientemente también en la licenciatura en Diseño Urbano y del Paisaje de la misma universidad, donde imparte cursos de geografía, cartografía, arqueología, difusión, historiografía, historia urbana, entre otras. Ha participado en proyectos arqueológicos en Durango y Jalisco, codirigido proyectos en Ciudad de México y Michoacán. También ha contribuido en diversos trabajos museográficos en el norte y occidente de México. Sus líneas de investigación son los sistemas de información geográfica, arqueología del paisaje, análisis del discurso, arquitectura y urbanismo antiguo, difusión y divulgación de pasado, entre otros. Estos temas versan sobre los artículos y capítulos que el autor ha publicado. Eric Murillo, descendiente y miembro de la tribu Piro Manso Tigua de Paso del Norte de la comunidad de San Juan de Guadalupe, actualmente se encuentra investigando la historia de la tribu y su propia historia familiar en conjunto con otros historiadores y antropólogos. Es padre de Helio y Olin Murillo y estudiante de doctorado del Departamento de Historia de UTEP. Y bien, pues me da un gusto estar aquí con ustedes y cedo la palabra a la doctora Selfa Chu. Gracias, Josué, y también agradecemos al encuentro a esta gran oportunidad de presentar nuestras perspectivas, resultado de nuestra investigación. Y quisiera comenzar con una declaración muy importante que va a leer Eric Murillo. Por favor, Eric, si eres tan amable de leerla. Okay, as members of the University of Texas at El Paso community, we acknowledge that we are meeting on unceded indigenous land. We would like to recognize and pay our respects to the indigenous people with long ties to the immediate region. Lipan Apache, Mescalero Apache, Piro Manso, Suma Humano, Isleta del Sur Pueblo, Piro Manso Tiwa Indian tribe of the Pueblo of San Juan de Guadalupe, and Tortugas Pueblo. We also acknowledge the nations whose territories include present-day Texas, the Carrizo and Comecrudo, Huahuiltecan, Caddo, Tonkawa, Comanche, Alabama Coshada, Kickapoo, and the peoples of Chihuahuan and northern Mexico, from whom many of our students descend, such as the Raramuri, Tepehuan, Orarica, and Nahuatlalca peoples. Finally, we recognize all of the American Indian and indigenous peoples and communities who have been or have become a part of these lands and territories here in Paso del Norte on Turtle Island. The University of Texas at El Paso honors your history and cultures
and we seek greater awareness of the myriad ways in which your legacy can guide us in fruitful partnerships and mutually fulfilling relationships. Muchas gracias, Eric. Pues voy a explicar brevemente en qué consiste esta declaración que Eric y otros integrantes de las comunidades indígenas de la Universidad de Texas en El Paso articularon y a través de la cual reconocemos que nos reunimos hoy en tierra indígena que nunca fue cedida y enseguida se listan una serie de comunidades nativas americanas que han sido parte integral de nuestra historia y se reconocen a otras que han estado presentes también en este paisaje, en este ambiente y finalmente se reconoce a todas las comunidades indígenas o indoamericanas a quienes han llegado a ser parte de estas tierras y territorios en El Paso del Norte y en Turtle Island o literalmente la isla de la Tortuga. La Universidad de Texas en El Paso reconoce y honra su historia y cultura y busca que exista una mayor conciencia de las múltiples maneras en la que su legado nos ha guiado en alianzas fructíferas y relaciones que que han sido en el pasado y esperamos que sean en el futuro mutuamente enriquecedoras. Así que esta es la manera en que nosotros comenzamos todos los eventos en nuestra institución y ahora vamos a mostrar, gracias a la doctora Ceniceros, otro elemento de nuestros actos culturales. Adelante, muchas gracias. Duranguito es un barrio histórico localizado en El Paso, Texas, en la frontera de México y Estados Unidos. Los residentes de esta área han estado luchando por muchos años por detener la demolición del barrio. En septiembre 12 del 2007, un equipo de demolición legalmente hizo hoyos prácticamente en varios edificios del área. Me parece que no se está escuchando el sonido. Bueno, desafortunadamente no se está dando el sonido parte integral de este video, pero muestra de una manera artística y emocional no solamente el intento de destruir el vecindario, sino también la respuesta que en mucho tiene presente elementos de diferentes comunidades indígenas en el barrio. Es una lástima que no se oiga el sonido porque es el ritmo que va creciendo y que es el latido del corazón, sonidos que son parte de nuestras memorias ancestrales, lo que hace de estas imágenes y esta secuencia. Pues se escuchó por un momento, pero bueno. Ojalá que en alguna otra ocasión visiten Paso del Sur.
y lo busquen y lo escuchen por su cuenta, porque es un elemento muy importante de la identidad de las y los activistas de Duranguito, y el sonido es increíble. Así que muchas gracias. Pues bien, le damos la palabra ahora a, a David. Sí, David, tienes el micrófono apagado. Sí, claro. Gracias, gracias, Elfa. Gracias, Eric. Gracias, Josué. Gracias a todo el equipo de Reimaginando la Ciudad del Borde. Te iba a decir, podemos postear en la página de Facebook de Reimaginando la Ciudad desde el Borde, podemos repostear el video de Paso del Sur y a lo mejor ahí ya cada pues, seguramente, ¿no? Eso va para nosotros. Sí, se ve, doctor. Perfecto, gracias, José. Bien, pues les decía muy rápidamente lo primero, pues agradecer obviamente siempre a todos los que me invitaron, a Celfa por participar del panel, muchas pláticas que tenemos de manera a veces un poco informal, pero creo que es muy importante que sí también logremos conjuntar esfuerzos para pensar de otra manera la ciudad. Lo que yo les voy a platicar hoy, el nombre del panel, Presencias Indígenas Antiguas y Recientes en Duranguito, pues a mí me toca un poco lo de las presencias antiguas, ¿no? Que es lo que más, más sé, más me gusta hacer, lo que más he investigado, y quiero plantearles un poco de qué va el trabajo, pues fundamentalmente de las presencias indígenas antiguas en Juárez El Paso. Principalmente les voy a hablar sobre lo que había antes del legado del mundo hispánico, que es la Jornada Mogollón, un poco platicarles sobre los grupos protohistóricos y luego la presencia indígena virreinal para luego tener algunos puntos, que esto sea el fundamento para hablar de algunos puntos para poder reimaginar la ciudad. La idea principal de esto es que hay hay un sustento, siempre, hay un prejuicio primero que existe acerca de que en Paso del Norte, Ciudad Juárez El Paso, no había presencia indígena, o si lo había, no era muy importante. Ese es un primer prejuicio. El segundo prejuicio, que Paso del Norte es solo una ciudad de paso, ¿no? Y ambos confluyen en una idea de pensar la ciudad en una imagen de la ciudad, en donde es una ciudad con poca cultura, poca oferta cultural, sin raíces que podamos, de la que podamos asirnos. Y esto tiene ese prejuicio tiene una raigambre histórica, historiográfica, mejor dicho, que se ha venido construyendo, que es a partir de la negación de presencia de grupos marginales en la sociedad, que han sido tradicionalmente los indígenas, y no solo los indígenas, mulatos, mestizos, todos los pobres son los que no quieren que aparezcan en la historia, pero están ahí y la idea es recuperarlos un poco. Esa es la idea general de mi trabajo y quiero solamente retomarlo lo más rápido posible. Voy a tratar de hacerlo muy dinámico para que no sea cansado para los que están allá y los que nos van a estar viendo por redes sociales. Pues solo quisiera que mantuvieran en mente algunas cosas. Empiezo por el final, siempre por una cuestión de memoria. Y la reflexión final es que Duranguito es un lugar con profunda relación con la memoria histórica de Juárez El Paso y se ha conformado gracias al trabajo comunitario en un espacio de tolerancia, memoria y resistencia cultural, en donde podemos reimaginar una ciudad de los que siempre han estado aquí y de aquellos que hemos llegado para quedarnos, indígenas antiguos y presentes, en donde yo les voy a platicar, porque para esto es necesario mostrar la presencia indígena del pasado, ¿no? Que eso es lo que yo voy a hacer en este momento. Solo muy rápido algunos principios conceptuales. Yo desde la idea de que la ciudad se conforma de diversos estratos y que estratos urbanos que son una huella dejada por la acción de la sociedad y es limitada por el tiempo en un gran palimpsesto urbano. La idea es que las divisiones tradicionales temporales lo que hacen es limitar la comprensión de la presencia de grupos subalternos. Si le ponemos fechas, el virreinato, el mundo feudal, lo que sea, y le ponemos fechas fijas, lo que hacemos es que no podemos reconocer el tránsito que hay en todo eso. Partimos de eso para comprender la memoria en la historia urbana. En las identidades colectivas subyacen a un registro escrito, hay un registro escrito, pero eso no necesariamente significa que van a estar reflejadas todas las identidades colectivas porque hay un proceso de negación por una cuestión de procesos de generación de poder, de sistemas de saber, muchos elementos que evitan.
Esto genera un palincesto y pensar en una ciudad con múltiples opciones identitarias para reconocer los estratos urbanos, particularmente del mundo indígena. Entonces vamos a ubicarnos muy rápidamente, pues estamos en El Paso, Juárez El Paso. Es importante este mapa porque lo que nos muestra es la importancia del Paso como una ciudad antigua. Hay que reconocer que las ciudades no eran lo mismo hace 300 años de lo que son ahora, y una ciudad como una reina en medio de los pueblos, como un lugar de encuentros, como un nodo, todas las cosas que están pensadas para las ciudades antiguas, no para las modernas, la cumpliría Paso del Norte, ¿no? Estamos muy lejos de Santa Fe, muy lejos de Chihuahua, en los extremos sur y norte, muy lejos de San Antonio y también muy lejos de Tucson, ¿no? Que son los puntos medianamente grandes, más cercanos, y ahorita les voy a mostrar cuál era el mundo que ellos tenían. Entonces, Paso del Norte, pues tiene sus primeros contactos con el mundo virreinal. A partir de las primeras tenemos cuenta de esta región y de la existencia de esta región en el mundo escrito. No quiere decir que no existiera, sino es el registro que ha llegado hasta nosotros a partir de las primeras exploraciones de Sánchez de Chamuscado y Antonio de Espejo, después la toma de posesión de Oñate, esto a final del siglo XVI, 1598, y luego algunos periodos entre 1598 hasta 1659, las primeras poblaciones novohispanas en el Nuevo México y particularmente en Paso del Norte. No significa que no hubieran. 1659, la fundación de Paso del Norte, un lento proceso de asimilación, de integración en una sola comunidad, que sería Paso del Norte, entre indígenas y no indígenas, un proceso de aceleración muy grande entre 1680 y 1691, producto de la revuelta de los indios pueblo, donde bajan un montón de gente, y eso dinamiza el proceso urbano de Paso del Norte. Luego, entre 1701 y 1730, una serie de procesos en lo que se está buscando consolidar esta nueva configuración, un periodo de estabilidad, de cierta paz entre 1730 y 1664, luego un impacto que viene diferenciado de las reformas borbónicas hacia el último tercio del siglo XVIII, y finalmente el cambio en los últimos 15 años del siglo XVIII, el cambio de la ubicación del presidio de Paso del Norte a San Elizario, y pues eso va a cambiar un poco las cosas. Y finalmente, pues un proceso de reinvención del urbanismo, ¿sí? La relación milenaria de la Tierra, esto es muy importante, hay una relación que siempre ha existido con la Tierra y tiene que ver con el profundo conocimiento que hay acerca del entorno natural. Y entonces, para eso, pues nosotros, si queremos comprender y tratar de reconstruir un poco, tenemos que comprender un poco la tierra que está alrededor del río. El río Río Grande del Norte, Río Bravo del Norte, Río Grande, para no complicarnos, es la columna vertebral del norte de México, el suroeste de los Estados Unidos, lo que se llamó en el periodo virreinal el Gran Septentrión. Pues tiene una columna vertebral a partir de sus afluentes y de sus tributarios, y es lo que va a dar, digamos, en torno a él va a dar mucho de la vida. Y en medio, casi en medio de esa gran columna vertebral, está Paso del Norte. Por eso es tan importante, entre muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, esa relación con la Tierra nos habla de posibles territorios. Uno de los grandes problemas que tenemos es uno de índole teórico, y es que queremos territorializar, es decir, queremos ponerle espacios, igual que temporalmente lo hacemos, queremos ponerle límites físicos a dinámicas que eran diferentes a las de nosotros. Por eso hay que entender un poco cómo eran estos grupos. Y además, el otro problema de índole pragmático es la información que podemos obtener, es decir, el registro de la investigación. Y para eso quiero que analicemos rápidamente lo que se ha conocido en el mundo de la arqueología como la Jornada Mogollón, que es una de las áreas que comprenden el gran suroeste de Estados Unidos, noroeste de México, junto con otras regiones como la Trinchera, la Mogollón, la Nasási. Bueno, pues está la región Jornada Mogollón, particularmente la región de El Paso o de Greater El Paso región, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias temporales que han habido? Pues hay registros de ocupación desde el periodo arcaico prácticamente hasta el periodo del contacto e inclusive más allá. Sí, aquí algunas de las presencias milenarias que ha existido desde el periodo paleolítico, arcaico y formativo, y en algunos de los lugares en donde se han encontrado, por ejemplo, puntas clovis, que se han encontrado en Samalayuca, en Huecotanks, en Tularosa, en Pico Pueblo, Folsom, puntas Plainview, y todo eso nos habla de esos grandes cazadores recolectores de los periodos más antiguos. Hasta que hay un periodo que se llama periodo formativo de la Jornada Mogollón, donde ya se conforma
la jornada mogollón, y tenemos estas temporalidades que va del Mesilla temprano, desde el 200, 400 después de Cristo, hasta más o menos el 1450. ¿Qué es lo que quiero rescatar de estos periodos y que quiero para no tardarme demasiado? Es que durante todos estos periodos, esto está marcado más o menos por la aparición de la primera agricultura, aunque algunos autores ya han apuntado que hay presencia de agricultura o doma de especies nativas desde por lo menos 800 o 1200 años antes. Pero digamos que ya hay mucho mayor evidencia de una base mayor de agricultura hacia este periodo. Por eso se hace esta separación. Y lo que quiero resaltar es que en cada uno de estos periodos se tenía contacto con grupos con los que se tuvo, que eran, digamos, en el papel más poderosos, más fuertes, más, con sistemas más complejos, arquitectura más grande, lo que sea. Y en todo ese tiempo, a pesar del contacto que tuvieron, nunca fueron, digamos, absorbidos por estos grupos. De manera temprana hubo mucho contacto con el área Mimbres, después con el área Casas Grandes, que es todo el área Mogollón, particularmente con la ciudad más importante, que es Paquimé, y después lo van a tener con los españoles. Lo que quiero dejar de lección aquí es que los grupos Jornada Mogollón tenían 2000 años, 1500 años o más, acostumbrados a entrar en contacto con grupos fuertes, con grupos impositivos y a vivir no solo de la agricultura, sino también de la caza-recolección, de la pesca, ¿sí? De manera alternada. Y entonces muchos investigadores antes de manera tradicional pensaban que había una especie de regresión, un avance en que eran cada vez más agrícolas, más sedentarios, y de repente dejan de ser tan agrícolas y muchos ven una regresión o un colapso tras la fase del paso, que esa era una visión evolucionista de la cual ya hemos superado. Otros grupos que siempre han estado son los grupos Ndé, particularmente mezcaleros, lipanes, mimbreños, faraones, son los que siempre han también estado. Y ahorita les muestro un problema de este tema de la territorialización. Por acá estamos nosotros, en la parte de jornada, y particularmente en este lugar, ¿no? En el entorno natural, que sería una subárea de la gran región del Paso. Hay muchos autores para poder consultar. Lo que quiero mostrar aquí es que esa visión de que no hay estudios al respecto está muy equivocada. Hay muchos estudios al respecto, solo que no los hemos consultado. Hay varias subregiones de esta gran área del Paso, la que correspondería a Ciudad Juárez. El Paso sería Paso Basin, pero hay muchas otras, Jornada del Muerto, Hueco Bolson, Samalayuca, ¿sí? Y todas tienen ciertas características que hacen un poquito diferente a estos lugares. Las fases se plantea como muy tempranas, con el inicio del mundo sedentario, luego un aumento en la producción y luego al final del último periodo como una especie de abandono. Y eso nos lleva a esta visión de lo simple a lo complejo. Pero las evidencias arqueológicas lo que nos dicen es que más bien hay una complejidad, y eso es muy importante, porque cuando en la fase del paso, en la parte más reciente, deja de tener un mayor peso la agricultura y empieza a cobrar como base de la alimentación peso la parte de la caza, pesca, recolección, es una estrategia que están siguiendo para poder enfrentarse a diferentes circunstancias que se están dando. Es decir, tienen una gran cantidad de saberes y están utilizando en un momento necesario uno y luego toman otro y luego abandonan otro y luego vuelven a tomar otro. Son unas sociedades muy complejas, ¿sí? Y lo vemos, por ejemplo, a partir de sus casas. Estas son algunas construcciones de las casas tipo pit houses. Y es curioso porque se supone que estas serían como las casas más antiguas, pero en los periodos más recientes del lugar en el paso de los Jornada Mogollón, también hay pit houses, ¿sí? ¿Eso qué nos quiere decir? Que están combinando todos estos elementos, ¿no? Aquí vemos algunas diferencias. Después también en la zona también se han encontrado evidencias de casas de bajareque, de madera y tierra batida, y también cuartos contiguos, lo que le han llamado los investigadores tipo pueblo. La distribución espacial tiene una forma muy particular que se parecen mucho a los tipo pueblo. Aquí estamos en una zona como de transición, entonces hay elementos de muchos lados, lo cual sería importante entenderlo. Este esquema para mí es muy importante. Esta es una investigación que hizo Whelan en los años 60 y lo que estamos viendo, los triangulitos circulados, son las habitaciones más grandes, digamos, las concentraciones de habitaciones más grandes. Todo esto que vemos son habitaciones de los Jornada Mogollón.
pero esto que vemos del lado izquierdo es en el lado de Huecotanks. No hay investigaciones específicas para el lado del Paso, pero yo lo que quiero que noten es cómo hay una especie de patrón en el cual van siguiendo, en este caso las escorrentías, en un patrón alargado, de poner las poblaciones más grandes en este patrón continuo y alargado. Y cuando vemos un mapa, aquí es un acercamiento, y cuando vemos un mapa de cómo era la distribución en el periodo virreinal de las misiones y los pueblos en el Paso del Norte, vemos que se parece bastante. Y en este caso, el punto al que quiero llegar es que la forma sí va a tener un fondo, sí va a haber algo más allá de que solo se parezcan. Este patrón alargado muy posiblemente sea producto de esos saberes ancestrales que tienen que ver con el aprovechamiento de la tierra, con la no sobreexplotación, con la utilización de espacios de acolchonamiento, de espacios entre las poblaciones para poderlos utilizar para caza, pesca, recolección, ¿sí? Entonces, es muy posible que eso esté respondiendo y sobre ese saber ancestral se colocó la ciudad española. El problema es que se les olvidó, para decirlo de esa manera sarcástica, se les olvidó reconocer que así era, que era sobre ese saber ancestral. Y eso incluye este modo de subsistencia que combinaba la caza, recolección y pesca con la agricultura y que podemos ver reflejada este proceso complejo en los diferentes tipos de cerámica y por supuesto en las relaciones con otros grupos, ¿no? Particularmente los de Puebla Arriba, los Mimbres y Casas Grandes y por supuesto siempre presentes los grupos Ndé, conocidos en las fuentes como apaches, ¿sí? ¿Cuál era la única constante que hemos notado? La adaptación. Es un grupo que se adaptaba constantemente. ¿Cuáles son los indígenas protohistóricos? ¿Qué le pasó justo antes de la llegada de los españoles? Se decía que no había, hay autores clásicos que dicen, no habían indígenas y los que habían eran unos pocos ahí dispersos. Bueno, algunas de las razones que han generado esta confusión es que no había fronteras fijas como las conocemos nosotros. Ellos habitaban en un lugar y no en un territorio. En un lugar es mucho más complejo y amplio que un límite que le pones muros. Hay un fuerte intercambio entre los grupos, lo cual nos hace que no siempre los podamos observar desde nuestro ojo occidental, costumbres similares que son ínfimas al ojo occidental y hay una falta de comprensión de las variables. Entonces, ¿en dónde estamos? Llegamos a que estamos en grupo indígenas. ¿Cuáles eran los grupos indígenas que estaban en lo que hoy es Paso, Juárez el Paso, que es en donde el doble el río, que es la manera que le decían los lipanes, le decían Yatuené? Gracias por la corrección a nuestros amigos de Ndé, que nos dijeron cómo se pronuncia. ¿Y quiénes estaban? Estaban cerca los Jumanos, estaban los Mansos, estaban los Sumas, estaban los Piros, estaban los Jocomes, estaban los Janos, los Tompiros y también presentes los Ndé en diferentes tipos de grupos. Es un desastre. No un desastre, sino que no podemos poner límites fijos, pero lo intentamos, lo seguimos intentando hacer. Por eso es que hay esta confusión. Entonces hay una continuidad entre lo jornada mogollón y lo que los españoles, el mundo hispano, va a conocer como los grupos, particularmente en esta región, mansos y sumas, ¿sí? Esa posible continuación tiene que ver con la posibilidad de poder establecer una larga data entre los indígenas inclusive de hoy y aquellos que llegaron hace 15,000 o 20,000 años. ¿Cuál es la presencia indígena virreinal? Pues en esa presencia indígena hay una dispersión, hay una mimetización, hay resistencia y ocultación, y hay muchas estrategias que permiten la resiliencia, que permiten una resistencia cultural y una identidad por parte de los indígenas. Paso del Norte era como humanidad era única, que se puede entender de mejor manera si entendemos el sustrato indígena. Lo que pasaba en Paso del Norte no pasaba en prácticamente en ningún lado, y eso tenía mucho que ver con la impronta del mundo virreinal, ¿sí? Digo, del mundo indígena, la forma en la que se dio la vida y la forma de la ciudad, de acuerdo a Kevin Lynch, dice que hay una relación dialéctica en esto, es por la presencia indígena, particularmente por esos saberes ancestrales de los que ya les platiqué. Los mansos y sus sumas siempre estuvieron aquí y conforman lo que yo llamo los que siempre han estado y luego aquellos que llegaron, sobre todo después de la revuelta de los indios pueblo de 1680, y luego de ahí para adelante todos los demás que hemos seguido llegando, incluyendo indígenas actuales. Recuperación de identidades negadas nos acerca más al pasado y al mismo tiempo nos permite entender nuestro presente. Esta es una pequeña gráfica de una flecha del tiempo de cómo hay evidencia documental desde 1598, 1539 es una muy lejana, pero desde 1598 hasta la actualidad sobre la presencia de indios. La investigación que yo he venido realizando
He encontrado y agrupado más de 19 casos a lo largo de 250 años, los cuales se pueden dividir en por lo menos una cincuentena de 50 casos diferentes de presencia de indígenas dentro de la vida virreinal, ¿sí? Aquí les muestro algunos de estos son los casos que yo he estado encontrando y los he dividido en diferentes fases, en diferentes formas de cómo se fue formando la ciudad, ¿sí? Pero me voy un poco más rápido y luego están los que siempre llegaron, los que llegaron para quedarse, como los tiguas, los temas, los gemes, los tanos, que son los que llegaron principalmente después de la revuelta de los indios pueblos. Este es el mundo indígena. Si se fijan, los simbolitos representan cosas similares, elementos similares entre ellos. Y Paso del Norte tenía estas relaciones de similitud. Este era el mundo que ellos conocían, pero su región, la región más particular, iría de Jornada del Muerto a Villa Humada y de Deming al Porvenir actualmente más o menos, ¿sí? Este sería un acercamiento a la región y aquí ya está colocado el Camino Real de Tierra Adentro, que sería el otro eje de articulación del mundo, sobre todo en el periodo virreinal, y aquí vemos algunas de las poblaciones ya georreferenciadas, ¿sí? Ya me voy a apurar. Esta es una transformación en lo que quiero que se note a partir de la inclinación. Esto es un mapa de relieve. Nos muestra cómo estas poblaciones están siguiendo el espacio que deja el río en su zona de inundación y que son las zonas más productivas, pero no todas las zonas productivas son adecuadas para cultivar, porque unas se pueden inundar, otras se pueden drenar muy fácilmente, y para todo eso necesitan el conocimiento de los indígenas. De acuerdo a las fuentes que yo he consultado, echaron mano de ese conocimiento. Aquí está una renderización a partir del mapa de Corella de 1859. Lo que está en color azul clarito son las acequias, y quiero que vean cómo las acequias eran tomadas muy cerca de Duranguito, por cierto, en la toma principal, y después era como una especie de columna vertebral, como si fueran las venas, decía algunos autores, como las venas de la ciudad, y conectaba hasta San Elizario. Es decir, la forma de la ciudad ya estaba prehecha, digamos, predeterminada para que creciera de cierta manera. Y eso viene desde el periodo indígena, ¿no? Aquí con esta Reden se puede ver mejor, y la forma de la tierra, ¿sí? Aquí está el mapa que les decía, en el cual está fundamentado esta afirmación que les estoy haciendo. Y este proceso que hemos hecho de georreferenciar los mapas. Y, por ejemplo, algunas de las cosas que hemos notado que existieron y que pueden verse la presencia indígena. Este es un acercamiento del mapa de Urrutia de 1776, y parece no llamar la atención las casas, pues son casas. Pero cuando hacemos un acercamiento y lo comparamos con otros mapas que hizo Urrutia en su mismo viaje, vemos que el patrón de ubicación de las casas no es el mismo que los otros, como por ejemplo el de Santa Fe, y vemos que más bien se parece al patrón de distribución que vemos, por ejemplo, en los pueblos Piros o en Firecracker o en otros pueblos de la región de Jornada Mogollón. Es decir, esto es una impronta indígena. Les muestro así elementos muy, muy cortos, ¿no? Aquí vemos cómo está ubicada actualmente ese mapa que les estaba mencionando de Urrutia en el mundo, en la ciudad actual, Ciudad Juárez. Alcanza un pedacito de Paso, de la ciudad del Paso. Y esto nos lleva a un proceso, ya estoy casi por terminar, se los juro, la memoria negada de la ciudad, en donde la complejidad que significa este palincesto de las ciudades, pues se puede comprender más cabalmente si logramos encontrar el fondo de estos elementos, y para ello es fundamental conocer la manera en la que los indígenas estaban viviendo. Lo que yo quiero mostrarles es cómo diferentes saberes indígenas están penetrando en el mundo virreinal, y ese mundo virreinal va a llegar hacia nosotros. Entonces eso quiere decir que no es que no hubiera indígenas, o no es que no tuvieran un papel importante, sino más bien que ha habido un proceso complejo de negación de esa presencia indígena, particularmente en este lugar. El derecho a la memoria del otro, del indígena, es al mismo tiempo el derecho que nosotros tenemos para nuestra propia identidad indígena. Y todo esto, Duranguito, ¿no era sobre Duranguito? Claro que era sobre Duranguito, porque es un espacio muy importante. Quiero mostrarles, este es un mapa de Menchera, del padre Menchera, de mediados del siglo XVIII, y quiero que vean cómo estaban ubicados los diferentes pueblos en este patrón que yo les había mencionado. Y había un otorgamiento de tierras, una legua a cada lado de cada uno de los pueblos, que conformaban el espacio del pueblo, ¿no? Desde San Elizario, que fue muy posterior, pero Socorro, Isleta, Cenecú, San Lorenzo, particularmente la misión de Guadalupe. ¿Y dónde está Duranguito? Está aquí, está dentro de los terrenos que pertenecían a la misión de Guadalupe, al norte.
¿sí? Lo vemos aquí en esta otra georreferenciación. Aquí está el renderizado del mapa de Urrutia. Como lo pueden ver, que había un continuo de las casas y que llegaban hasta acá, ¿sí? Esta es la forma en la que se fue modificando el río gracias a los mapas del SILA, y aquí está resaltado el espacio de Duranguito. Lo que quiero mostrarles es que si el corazón de la ciudad era más o menos desde este extremo de la izquierda hasta extremo de la derecha, Duranguito estaba en el corazón de la vida virreinal, ¿sí? Aquí está la distancia, que había francamente poca hacia el núcleo de la ciudad, que no era el núcleo, sino parte de las actividades. Aquí está el mapa del SILA, ¿sí? Así es como lo vemos ya también hoy en día. Aquí está la Casa Ponce de León, que es una gran referencia con respecto a lo que pasa en Duranguito. Estos son un par de mapas de los primeros de Anson Miller, que dibujaron el Paso, y quiero que vean cómo lo que era el Paso, muy poquito del Paso, es, aquí está una georreferenciación, aquí estaba Duranguito, ¿sí? Es decir, en estas primeras casas era Duranguito, es el núcleo histórico, es el inicio de la ciudad, de la ciudad hermana del Paso, ¿sí? Ahorita regreso rápidamente. Aquí está otra forma, aquí está el renderizado de las acequias, ya con mayor precisión. Si se fijan, habían dos acequias que corrían por el lado del norte del río, que fue a partir de finales del siglo XVIII, y quiero que vean, aquí esta es la zona en donde están tomadas las fotografías que nos mostraron, la calle de Chihuahua Street, y entre León y Paisano, y quiero que vean cómo atraviesa prácticamente una de las acequias, una de las primeras acequias del mundo virreinal y de las primeras en el Paso del Norte, atraviesa unos metros, y entonces es increíble que quieran demoler lo que es el inicio de la historia de la ciudad, ¿no? Aquí lo podríamos ver más. Dejen este mapa cortesía de David Romo. Y con esto voy casi a cerrar. ¿Cuál es la posible trayectoria histórica de Duranguito? En el prehispánico debió haber sido un asentamiento de jornada mogollón, como les mostré ese supuesto mapa. En la protohistoria debió haber sido poblada por mansos, sumas que se ocultaron durante el primer contacto, y en el periodo histórico debió haber sido una de las 9 conversiones de las que habla Velázquez de la Cadena en 1657, fue un campamento en 1684 del capitán Chiquito, un indio manso, fue parte de los barrios mansos al norte de la misión, de las cuales hablaba Diego de Borica en 1785, fue campamento Apache, campamento Ndé, fue parte de la casa de Juan Ponce de León en 1827, lugar de las primeras sequías del Río del Norte, espacio de refugio y vivienda de comunidades mexicanas latinas en el siglo XIX y XX, y lugar de resistencia social actualmente, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son algunos puntos para reimaginar? Para reimaginar la ciudad, solo para pensar la ciudad. Reconocer la existencia de los indígenas antes, durante y el periodo posterior a la llegada de los novohispanos, hay que reconocerla, eso es lo primero. Considerar la relevancia que tuvieron en los indígenas en la conformación de la ciudad, que es lo que les estaba mostrando, y que en la ciudad tenemos el derecho a la memoria, esta memoria urbana, pero no existe una memoria si no hay investigación, hay que hacer primero investigación. La memoria es la condición de posibilidad para reimaginar la ciudad. La ciudad ha sido pensada tradicionalmente como un lugar de paso, violento, sin identidad. Recuperar, y resalto, recuperar la memoria urbana da la condición de posibilidad de imaginar, en este caso, reimaginar una ciudad con múltiples opciones identitarias, antiguas y lejanas. Duranguito, recuerdan el inicio, es un lugar con una profunda relación con la memoria de Juárez El Paso, y se ha conformado gracias al trabajo comunitario hoy en día en un espacio de tolerancia, memoria y resistencia cultural, en donde podemos reimaginar una ciudad de los que siempre han estado aquí, mansos, piros, sumas, y de aquellos que hemos llegado para quedarnos, indígenas, en este caso, antiguos y presentes. Muchas gracias y disculpen que me pasé poquito del tiempo. De ninguna manera debes de ofrecer tus disculpas. Preciosa tu presentación, bastante útil para repensar la ciudad, ¿verdad? Josué, perdón que te interrumpí. No, no pasa nada. Pero Igual agradezco al doctor. Sí, pues continuamos con la programación, así que tomen la palabra libremente. Okay, good afternoon. Can everyone hear me okay? Yes, it's sí. okay. Okay, perfect. So good afternoon. Today I'm going to be giving a brief presentation called No Natives, No Land Grants in relation to the 1751
land grants that were just mentioned. And I'm going to give a little bit of a snapshot of how the Piro Manso Tiwa people came to be. So next slide, please. Should I wait for someone to translate or should I keep going? Puede continuar, sí, doctor. Puedes Okay. continuar. My name is Eric Murillo. I'm a Piro Manso Tiwa descendant, and I am a member of the Piro Manso Tiwa Indian tribe of San Juan de Guadalupe community. So that means that I am someone who didn't grow up with that identity, but I am reconnecting. I have been involved with the Piro Manso Tiwa tribe for the last few years and have met my relatives. And so part of the reason why I'm someone in this condition relates to the separation of land and the loss of land and identity that were mentioned in the previous presentation. I am related to the Piro Manso and Tiwa people through my grandmother Celia Dominguez Murillo, and she is the one that throughout my life kept our identity or her identity alive in terms of identifying as an indigenous person and always keeping that alive so that I could inherit that today. And I am the father of Elio and Olin Murillo, my two sons. And they are the inspiration for all of the work that I do. And I'm also a first-year PhD student, UTEP Borderlands History with a Master in Sociology. And okay, I'll stop. Sí, voy a explicar un poquito de lo que acaba de compartir con nosotros Eric Murillo. Y lo voy a explicar en primera persona. Mi nombre es Eric Murillo y soy descendiente de la comunidad Piro Manso Tiwa y actualmente integrante de la comunidad que en inglés se titula Piro Manso Tiwa Indian Tribe de la comunidad de San Juan Guadalupe. La razón por la que estoy aquí tiene mucho que ver con la pérdida de tierra, del lugar, como lo acaba de expresar el doctor Muñiz, y a consecuencia de esa pérdida he tenido que restablecer mi contacto y mi relación con mi propia comunidad, pero es gracias a mi abuela Celia Domínguez Murillo quien ha conservado las prácticas culturales a que yo he podido reincorporarme y hacer este trayecto de reintegración a mis costumbres y mis raíces. Y soy padre de Elio y Olin Murillo, quienes son mi inspiración. Y actualmente soy estudiante del primer año del programa del doctorado de Historia de la Frontera de la Universidad de Texas en El Paso. Tengo una maestría en Sociología, de la cual me gradué en el 2018. Muy bien, adelante. ¿Sí lo hice bien, Eric? Sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias, adelante. Thank you. La siguiente diapositiva, por favor. So this is a picture of some of our tribal members. I am with my son Olin. I am in the red sweater in this picture. Next to me, to the person in the black shirt or jacket with a cane is my cousin Gilbert Moreno. And then let's see, to the left of me is the cacique Edward Roybal. And then let's see, we have a few other tribal members, of course, that have been active in Duranguito. And Patricia Roybal Caballero is the woman sort of in the middle. She is a state representative and a relative of the Roybals and part of the Roybal family. And this is a picture taken at Abo. This is in the Salinas Pueblo area. And this is one of our ancestral homes.
And so as a result of the Pueblo revolt, we were violently forced into the El Paso Norte region. There is controversy still where some people sometimes say that we were willing, that we were pro-Spanish, but what I would like people to understand is that the Southern Tiwa, the Piro, and the Tompiro were all involved in rebellions prior to the Pueblo revolt. And when the Pueblo revolt happened, many of our leaders had already been decimated because of their own prior revolts. Gracias, Eric. Esta imagen es muy importante porque representa a varios miembros de la comunidad que han estado activos en la recuperación del lugar de la comunidad Piro Manso Tigua. Y aquí, por ejemplo, está, bueno, Eric es la persona que está en la sudadera roja, hacia la izquierda mía, no sé, la de ustedes en su pantalla, pero bueno, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? La cuarta persona a la derecha con... y enseguida de él se encuentra Gilbert Moreno, su primo, y después de Gilbert, que casi en medio, ¿verdad? Está el cacique Edward Roybal. Enfrente de él se encuentra Patricia Roybal, quien es representante del Estado, es una persona importantísima en liderazgo como mujer y como indígena en el país. Ha tenido un papel inmensamente crucial e inspiracional. Este paisaje también es importante porque representa una comunión con los ancestros y es Abo. Abo, correcto. Abo de Salinas, ¿verdad? Yes. Salinas. Y Eric explica que es de ahí de donde se expulsó prácticamente a la comunidad. Y esta explicación es importante porque en la historia de las diferentes comunidades que hoy integran el grupo Piro Manso Tigua, se ha aceptado la narrativa oficial de que ellos han estado de parte de los españoles, prácticamente que se merecen, ¿verdad? Que se les haya quitado de su lugar, que se les haya removido de su lugar, porque fueron cómplices de los españoles, de los colonizadores. Sin embargo, Eric presenta su testimonio de que su comunidad siempre se rebeló ante la opresión de los colonos, la ocupación de los colonos españoles, y esto sucedió antes de la revuelta de las comunidades pueblo y ha continuado siendo una comunidad anticolonial. ¿Hay alguna corrección, Eric? No, thank you. That's perfect. Okay, muchas gracias. And then one last point on this picture, I think it's important because one of the questions about our identity or existence is this question of cultural continuity. In other words, have we maintained our traditions? Have we maintained our connection to our ancestral ways? Have we maintained our connection to our ancestral spaces? Obviously, because of the revolt, because of colonization and nation building process of Spain, Mexico, and the US, we have not been able to return to our homelands, but we are very much still connected, and we are still very spiritually connected to these places. And even if we are not federally recognized, we still have some level of recognition with the Forest Service, sometimes the park rangers, depending on the different places where we are.
And so we are recognized to some degree, and so we are still able to visit some of our ancestral places. Muy bien, muchas gracias. Eric quiere hacer este punto que también es importante y que es el de continuidad cultural. Este concepto es una condición para que un grupo indígena sea reconocido a nivel estatal, a nivel federal, en varias instancias del sistema legal de los Estados Unidos y la relación colonial que mantiene el mismo gobierno, el mismo estado con las poblaciones originales. Y a pesar de que se les removió de su lugar original, existe una conexión tanto con el espacio como con las prácticas culturales que se ha mantenido de forma bastante fuerte y que se manifiesta espiritualmente. Además, aunque legalmente no tengan ese reconocimiento espiritual a nivel local, a nivel estatal, las autoridades reconocen esa conexión de la comunidad con el lugar, porque cuando ellos ingresan a esos lugares que están hoy administrados por el Estado en diferentes niveles, los representantes de ese Estado, del gobierno, les permiten y ni siquiera quiero utilizar este verbo, ¿verdad? De permitir, pero reconocen, ¿verdad? Abren el espacio a pesar de que tienen pues el poder para negárselos, pero lo abren y permiten el acceso para que la comunidad practique y renueve su conexión con el lugar de sus ancestros. ¿Estoy bien, Yes. Eric? Perfect, thank you. Muy bien, adelante. La siguiente diapositiva, por favor, doctora Ceniceros. Gracias. So Dr. Muniz already went over most of this history, so I don't think it's necessary to cover it again, but suffice to say, we were part of this movement and this diaspora where we ended up in Paso del Norte. And you could see where the respective tribes were. And just I guess the quick note on this slide that's relevant is that the majority of the indigenous population was Piro and Tompiro in the Paso Norte area during the colonial period. Senecu, Socorro, and Guadalupe all had Piro and Tompiro populations. Guadalupe, of course, was Manso as well. And then Isleta del Sur was Tigua, and then of course San Lorenzo was Suma with some other Sumas and Socorro. But a large majority of the population, as far as we can tell, was Piro and Tompiro Pueblo. Muy bien, gracias. Pues Eric va a saltarse una gran parte de la información porque el doctor Muñiz ya ha explicado esta trayectoria, pero quiere hacer hincapié en que aunque había una tendencia a habitar ciertas zonas por diferentes comunidades, por ejemplo, Manso en Guadalupe y Tigua en Isleta del Sur, en realidad la mayoría de las personas que habitaban este universo de Paso del Norte eran Piro y Tompiro. Thank you. ¿Estoy bien, Eric? Yes, perfect. Thank you. Adelante. La siguiente, gracias. So this is just a little bit of, I guess, an example of how the Piro, Manso, and Tiwa synthesis, tribal synthesis happen. So a lot of times it's I guess it's not clear how we came to be in the current configuration.
So why are we no longer broken down as just Manso or Piro or Tiwa or Suma or Inde for that matter? Well, the reason was because there was a lot of intermarriage within the Puebloan communities and with the greater Paso Norte communities. You know, for the first generations, you could still marry within your tribal groups, especially because the clan system was still intact and people understood who was family and who was not. But after a while, most of your tribal people would be relatives, so you could no longer marry tribal people from the same tribe. And so, you know, over a period of time, there was a lot of intermarriage between Puebloan peoples, but then also the greater indigenous community. So in this example, we have a baptismal record for Juan Simón de la Encarnación, son of Sebastian and Maria. These are indigenous people from Isleta del Sur, and his sponsors were Jose Mariano and Ana Maria, who are Indians of the mission of Senecu. So this demonstrates just a brief sort of peek at the relationships between indigenous people, between Isleta and Senecu. But in addition to baptismals, there were marriages and there were other relationships that were established. Muy bien. Este es un ejemplo de síntesis del proceso a través del cual los integrantes de la comunidad de Paso del Norte empezaron a perder identidades definitivas como integrantes de cada uno de los grupos de este universo. Y se dio de esta manera porque si en un principio era posible mantener intacta la comunidad, era posible formar familias internamente con los mismos integrantes de la comunidad, pues después de un tiempo ya era necesario buscar externamente otras personas que no fuesen familiares directos o indirectos, y por lo tanto empezaron a integrarse las familias con miembros de diferentes comunidades indígenas, y esto se muestra al menos en algunos documentos a través de los términos que se utilizan para describir a cada persona que forma parte de un ritual de matrimonio, de bautismo y pues otros textos que registran los eventos importantes en la vida de las diferentes comunidades. Pero es una síntesis lo que se está creando a partir de estas relaciones coloniales. ¿Estoy bien, Eric? Perfect, thank you. Muy Next bien. slide, please. Gracias, adelante. La siguiente, por favor. This is another baptismal this is the Mission of Guadalupe in 1855, and this is a baptismal for Juan Felipe, and his status is not clear. We're not sure if he is an Indio del Pueblo of the Manso Nation or the Piro, but he is in Guadalupe. But his baptismal sponsors are Indios de la Misión de Senecu. So again, this is sort of that relationship that goes between the different communities from the different marriages or missions, sorry, whether it was baptismal or marriage, but this is part of that synthesis. Muy bien, pues este es otro ejemplo. Esta es una fe de bautismo de Juan Felipe, a quien no se le identifica específicamente con respecto a su comunidad, pero es una muestra de que intervienen diferentes personas que residen en diferentes misiones y por lo tanto pueden tener diferentes identidades, pero que participan
del mantenimiento de la comunidad y sobre todo del mantenimiento de la vida de las personas que son clasificadas como indios en el Paso del Norte, en la región de Paso del Norte. Sí. Gracias, Sure. Eric. Thank you. Adelante. Brenda, gracias. So this brings me to the conversation of the land grants. In sake of trying to keep this presentation short, I'm trying to jump to the to the core parts of what we're trying to get here. But in 1751, there were these land grants which Dr. Muniz was able to demonstrate. And if you notice these land grants, well, there's several significant I guess points that relate to their importance, besides, of course, making up the core areas of El Paso and Juarez. These are areas that were essential for us to maintain and establish a community. So once our tribal people were forced into this area and we were merging with the Mansos and Sumas in this region, you know, it was very important to have our spaces, our communal lands, our aguasequias, as Dr. Munoz demonstrated. This is all part of how we were able to reestablish ourselves as tribal people. And as Dr. Muniz pointed out, we have a very essential part of our lifestyle connecting to the Rio, to the river, because of our connection to the corn and our traditional agricultural lifestyle. And so with this disruption of our traditional land grants, you know, led to this devastating situation where we're constantly having to reform our communities and reestablish our culture and tradition, even when our lands are constantly being encroached. In a conversation at UTEP, I was part of this dialogue talking to people there about our land grant. And I was reminding them that, well, we were not able to do our traditional rabbit hunts anymore because it would be in the Sun Bowl or in someone's yard in Chihuahuita. So it's really difficult to keep tribal continuity when your land is not respected, in spite of land grants that were clearly identified and never respected after the Treaty of Guadalupe Hidalgo, and of course, even in the Mexican side. Muchas gracias. Pues es importante también aclarar que existen documentos oficiales a través de los cuales se confirma en términos coloniales, ¿verdad? En términos coloniales, propiedad comunitaria, una gran parte de lo que hoy se conoce como El Paso, hasta incluyendo Sunset Heights y UTEP. Y de ahí esta declaración que Eric leyó al inicio de nuestra presentación, ¿verdad? Que UTEP está asentada totalmente en tierras que corresponden a las personas indígenas que integraron o que fueron forzadas a vivir precisamente en ese espacio que fue documentado por el gobierno colonial español y que garantizó a perpetuidad este lugar, y al que hoy no tienen acceso para realizar ceremonias que son están específicamente ligadas a un lugar que hoy se considera propiedad privada de personas extrañas a la comunidad, y por lo tanto es imposible celebrar de la misma manera estas ceremonias que se les exigen comprobar que están celebrando para confirmar que efectivamente oficialmente ante la ley de los Estados Unidos son una comunidad que debe ser reconocida oficialmente como nativa americana. Gracias. Eric, ok, adelante.
La diapositiva que sigue, por favor. Gracias. I'm kind of embarrassed with this slide because I was trying to, without having an official land grant image, trying to give an idea of how much land was lost. Obviously, this is not the correct shape of the land grant, but when I looked at the greater El Paso Juarez region, it helped to understand that most of the more productive and important areas in our region are under some one or two of these land grants, or they're within these land grants. Muy bien. Eric dice que, bueno, ahora le da un poco de pena presentar este mapa porque no es exacto, pero es nos da una idea de lugar otra vez, ¿cierto? De la extensión de las relaciones humanas, culturales y con el espacio, con el ambiente que su comunidad tenía y tiene y va a continuar teniendo en el futuro con el lugar y particularmente con Duranguito. Duranguito queda ahí, como lo afirmó también el doctor Muñiz, como el corazón, ¿verdad? El corazón de un territorio que ha sido dividido por nuevas fronteras o por fronteras geopolíticas que son extrañas a las comunidades originales. Thank you. Muy bien, la siguiente, por favor. So this is a picture of the Agua Sequia Madre. I believe it's the one that goes through Senecu, but it's something very significant to us. And again, I'm very appreciative of the work of Dr. Muniz to really give me a better sense of just how interconnected all of our mission communities were. But the Aguas Sequias, the Rio, all of these things were very important to the maintenance of a tribal lifestyle. We would have cornfields that were for the community where we would use corn for ceremonies. Now we don't have cornfields, we don't have community cornfields. The work that was done to clean Agua Sequia, to maintain it, was communal work that involved tribal people. It was a way for the tribe to come together and to be a tribe working on things as a community. And so when you disrupt these patterns because the land is no longer available to us, because successive nations are encroaching on it, it's very difficult for people to maintain tribal continuity. But in spite of that, we have been able to rebuild time and time again, since the colonial period. And we still find ways to practice our culture and reaffirm our tribal identity. Muy bien. Erika agradece al doctor Muñiz la explicación que dio acerca de la importancia de las acequias, y en este caso muestra una imagen para enfatizar precisamente que sobre todo la acequia madre conectaba a las diferentes comunidades, pero que también permitía cultivo del maíz, que era un elemento que es imprescindible para realizar ceremonias, para practicar sus tradiciones y su conexión con el lugar. Entonces, al alterar el paisaje por medio de estas nuevas reconfiguraciones que son urbanas y que son coloniales, inicialmente de parte de los españoles y después de los Estados Unidos, pues entonces existe una disrupción, una separación que hace casi imposible mantener de la misma manera estas prácticas culturales indígenas para su comunidad. And with that, I think I'll go ahead and stop there to make sure that we have time for any of your any other presentations. But those are the main points that I wanted to cover without
going too long. Ok, muy bien. Pues Eric va a detener su presentación aquí. Tiene mucho más información que compartir, igual que el doctor Muñiz, pero muy generosamente me va a permitir cerrar el panel. Así que muchas gracias a Eric. Vamos a leer tu trabajo más tarde de cualquier manera. Es muy importante y valioso. Ok, voy a ver si puedo yo compartir mi pantalla. Uy, momentito. Y mi presentación creo que va a ser. Oh, ya la tenemos aquí. Ok. Hoy creo que, bueno, podemos pasar de. Creo que creo que voy a compartir pantalla, Brenda, porque creo que mandé la equivocada, así que vamos a ver. Sí. O tal vez no, pero ¿ya lo están viendo, perdón? Se ¿Están está viendo? cargando, se está Ok. cargando apenas. Oh, ok, muchas gracias. Ahí está ya viéndose. Aquí está ya, muy bien. Vamos a ver si puedo compartir rápidamente. Bueno, ustedes ya vieron la diferencia entre lo que era Duranguito antes de este proceso que ni siquiera se le puede llamar gentrificación porque ha sido un proceso tan violento que desborda, ¿verdad? Esta definición de ocupación de un lugar por sectores que son vulnerables para convertirlos en espacios que van a ocupar los grupos poderosos. Pero bueno, me voy a saltar porque lo que me parece muy importante es, Doctora, sí. un comentario nada más, si puede activar la cámara para que se vea su imagen, por favor. Ok, sí, claro que sí. Sí, disculpe. Un momentito. Ay, a ver si. Ok, ahí estoy. Gracias. Listo, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Pues sí, lo que estoy, a ver, vamos a ver si puedo también aquí en slideshow. Lo que me gustaría compartir rápidamente con ustedes es esta conexión de Duranguito, que aunque no es consciente porque hasta esta investigación que hemos realizado un grupo de activistas e historiadores, entre ellos, por supuesto, Eric Murillo y David Muñiz y David Romo específicamente, es que hemos hecho mucho más patente y consciente esta relación de Duranguito con diversos grupos indígenas. Y es muy interesante porque claro que ha sido parte integral de la población de origen latinoamericano en los Estados Unidos. Esta imaginación de nuestra comunidad en bloque como una comunidad que es azteca y maya, ¿verdad? La mitología chicana se compone de este imaginario mexica y maya que en realidad no tiene una conexión directa con muchos de las personas de origen mexicano en los Estados Unidos, pero que en su momento, durante los 70s principalmente, pues nos ayudó a empoderarnos y nos ayudó a tratar de buscar nuestro lugar
dentro de los Estados Unidos, pero afortunadamente la investigación de historiadores, arqueólogos, antropólogos nos han venido a proporcionar otros elementos que hacen mucho más clara esta relación con pueblos indígenas específicos que han ocupado, que han habitado los lugares que están en lucha hoy por la tierra, por el lugar. Y bueno, Duranguito tiene señales en diferentes lugares. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad de Texas en El Paso, bajo la guía del doctor David Romo, han estado incorporando elementos indígenas que se encuentran en Hueco Tank. Aquí podemos verlos. También se han celebrado eventos en los cuales se han representado esta conexión con culturas que, como ya comunicado, no son o no se consideran directamente como habitantes previos de lo que hoy es Duranguito. Sin embargo, existe esa voluntad de asociar a Duranguito, a la comunidad de El Paso, a la comunidad mexicoamericana en general, con los pueblos ancestrales. Y la presencia es diversa, es heterogénea. Los mismos grupos que participan son grupos que se encuentran en procesos, ¿verdad? En procesos de conocimiento, en procesos de recuperación, y que son eclécticos, porque el mismo Estado, el gobierno de Estados Unidos y el Estado mexicano también han cercenado una dirección, una conexión directa y compleja, consciente de los elementos que integran nuestras identidades. Entonces, pues los grupos que conforman nuestros actos culturales en Duranguito, pues son necesariamente eclécticos, porque han perdido también su conexión con el lugar, y se ha perdido mucha de la información de las tradiciones y conocimientos indígenas. Pero también tenemos que considerar que estos mismos grupos indígenas son capaces de transformarse y renovarse, y de incorporar elementos que van a reestablecer esas conexiones, pero de otras maneras. Es decir, no tienen que ser fijas. Y en Duranguito agradecemos muchísimo esta presencia de diferentes comunidades, pero sobre todo de la comunidad Piro Manso Tigua e Indé, porque han legitimizado la lucha por la tierra. Es decir, es un proceso muy complejo y que en este momento no ha representado conflictos, porque cada grupo que ha apoyado la lucha de Duranguito lo ha hecho con un gran respeto, y no reclaman el espacio como suyo. No hay un reclamo, sino hay una convivencia. Hay una convivencia y un apoyo y un reconocimiento de necesidad de solidarizarnos y por el momento luchar en un frente común. Pero es, como dije, diverso, y además
pues acentuando el respeto y el reconocimiento hacia nuestras raíces. Otro elemento que está muy presente en Duranguito viene desde los niños inmigrantes que fueron separados de sus familias y a quienes se les proporcionaron algunos materiales para que pudieran dibujar o esculpir, utilizar cualquier elemento a su alcance para producir arte, y de manera muy poderosa, de manera muy profunda, emergieron elementos indígenas en este arte, ¿no? O sea, en su presencia en el Paso, es que tenemos otra vez esta nueva circulación de reconocimiento y empoderamiento en procesos muy, muy dolorosos, de que volver a nuestras raíces nos va a permitir sobrevivir pues el encarcelamiento, el aislamiento, etcétera. Estos son otros elementos que son parte de la cultura indígena. En este caso es Teresita Urrea, de la comunidad yaqui. Y en respuesta o como diálogo al arte que produjeron los niños inmigrantes con su arte y elementos indígenas, es que produje e instalé este mural para rendir homenaje a los niños indígenas en su paso por el Paso. Pero estas ya son, en fin, otras imágenes que demuestran esta gran conexión que pues seguimos fortaleciendo y que nos permite reimaginar la ciudad, no como la presenta la ciudad del Paso, no como la ciudad, las comunidades que tienen el poder en los Estados Unidos y en México nos quieren hacer creer que es importante configurar, ¿verdad? De acuerdo al gusto occidental, de la clase media alta, sino que estamos practicando la recuperación de nuestras raíces de manera diversa, y también trabajando desde el punto de vista de la investigación artístico, pues, de apoyarnos mutuamente. Así que voy a terminar con esto nuestra presentación. Creo que ya nos excedimos de nuestro tiempo, pero agradezco muchísimo otra vez las presentaciones de Eric y de David, maravillosas, y bueno, creo que podemos abrir el espacio para las preguntas o comentarios. Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, pues yo creo que podemos empezar esta reflexión tratando de relacionar los discursos a través de los cuales se desarrolló el panel, que serían, digamos, el reconocimiento de un territorio, de un lugar, a partir de prácticas sociales, prácticas culturales, y sobre todo, muy importante, la evolución que ha tenido la adaptación en las distintas épocas por las que ha pasado. Me parece que desde aquellas primeras exploraciones de las que hablaba el doctor David, y ahora estos eventos y estas situaciones de activismo y manifestación de la cultura por medio de grupos, de unión de grupos, pues nos dan un panorama de, sobre todo, transformación, de adaptación, de la que se hablaba, de memoria histórica, y también nos queda esa, digamos, esa constancia de entender que la racionalización de los que nos dan los mapas, los planos, la categorización de las tribus, pues de alguna manera ha separado algo que desde el inicio era una unidad, ¿no? Que si uno intenta entender a las tribus por separado, no, pues no lo va a lograr, porque el territorio era uno solo y había un constante intercambio entre estas tribus. Y entonces
yo quisiera hacerles una pregunta y si pensáramos en la unidad actualmente con las posibilidades que tenemos, ¿cuál es, digamos, cuál podría ser uno de los caminos a futuro a seguir para lograr reconocer que todos los pueblos que actualmente conforman la región Paso del Norte tienen, bueno, evidentemente el mismo derecho de estar en el lugar que toda la población? ¿Y cuáles serían, digamos, las guías para lograr, pues, resarcir o resurcir la problemática y lograr avanzar pues hacia una propuesta de una región que funcione de verdad complejamente, que no tenga estas separaciones y que no tenga tampoco la necesidad de categorizar a las tribus, a los grupos, sino que más bien tenga el compromiso de integrarlos y de incluirlos en las dinámicas sociales? Entonces, pues me gustaría que participaran de manera libre para empezar. Eric, do you need a translation of the question? No, I think I got it. Thank you. Okay. Pues adelante. Pues yo pienso que lo más importante es para nosotros, es la tierra, ¿no? Es una base de tierra para poder reconstruir la comunidad y nuestras tradiciones. Entonces, el hecho que no tenemos esos terrenos en México ni en los Estados Unidos, pues los afecta tremendamente. En Las Cruces también estamos enfrentando esa misma lucha porque, por ejemplo, en la montaña de La Tortuga, que se dice A Mountain, ahora es como la conocen en Las Cruces, es propiedad de New Mexico State University, la Universidad de Nuevo México en Las Cruces, y están proponiendo construir o expandir el golf course. ¿Cómo se dice? Curso de golf. I don't know how to say it. El golf course. Campo de Entonces, golf. el campo de golf. Entonces, eso está llegando así a donde todavía hay, por ejemplo, artifacts. Hay, por ejemplo, pottery o cosas así que pertenecen a nuestros antepasados. Y es un lugar muy importante porque en diciembre celebramos el cambio, the winter solstice. Entonces es una ceremonia que pues es muy difícil cuando hay una ciudad alrededor de nosotros y no podemos estar en ceremonia. Por ejemplo, un año en amanecer, porque nos quedamos toda la noche en este lugar. Llegan unos turistas en la mañana y estamos acabando una ceremonia y pues casi nos quieren tomar fotos, ¿no? Y está muy curioso. Y entonces es la tierra que nos está afectando mucho porque no tenemos espacios para celebrar y honrar nuestros antepasados. David. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Así Perfecto. es. Creo que muchas gracias por la pregunta. Creo que es muy interesante. Yo parto de la idea de que lo primero que tenemos que hacer es el reconocimiento de la existencia de los grupos originales, es decir, lo que llamaba como el derecho a la memoria, ¿no? Y ese derecho a la memoria implica comprender que los grupos indígenas son grupos dinámicos, como bien lo dijo la doctora Selfa, que no están fijos, o sea, que esta idea, digamos, de pureza es una idea colonialista, es una idea impositiva, y que además, si es poco aplicable en el resto de México y de Estados Unidos, es mucho menos aplicable en nuestra región. Porque una de las características desde el periodo prehispánico de los grupos, por ejemplo, Manso, es una de sus estrategias específicas para integrarse y poder resistir, es la integración, es que se van mutando, se van combinando y van generando nuevas identidades, pero sin perder muchas veces estos saberes ancestrales, que es lo que he intentado demostrar en la presentación. Y en ese sentido, los grupos indígenas de hoy siguen presentes y pueden estar, como bien lo está mencionando aquí Eric,
¿sí? Y una prueba pueden ser los propios nombres, los apellidos, las costumbres, pero además creo que otro gran tema que podemos agregar es el derecho a las identidades de los que vamos llegando. Es decir, que un lugar sea indígena no significa que tiene que ser excluyente. Es decir, yo no soy manso, evidentemente, no soy piro, yo vengo del centro de México, nací en Ciudad de México, pero eso no significa que no me sienta identificado con la memoria del lugar, como que es lo que planteamos con respecto a Duranguito. No significa que yo considere que es adecuado, que es proporcional, que es justo que exista este reconocimiento de los grupos indígenas e integrarme digamos, integrarme a esta pluriculturalidad. Y en ese sentido, Paso del Norte y lo que hoy es Ciudad Juárez El Paso es el lugar, digamos, paradigmático de lo que significa que la gente llegue de lejos y se integre y formen una nueva comunidad. Y en ese sentido, los grupos indígenas, que no solo los mansos, también están todos los grupos Ndel, que son los que conocen como apaches, pero muchos otros grupos, es necesario que ciertamente presenten un frente ante las embestidas del despojo que continúa de territorios, que continúa de espacios, y si no hay un lugar fijo donde puedan estar, en este caso los mansos, se tiende más a la dispersión. Es una más de las formas de aniquilación de la identidad cultural. Y entonces la propuesta sería, de entrada, que nos podamos sumar, solidarizar y conformarnos como una nueva identidad urbana, que eso es lo que tiene la ciudad. Por eso también pensaba reimaginando la ciudad. ¿Qué les parece si reimaginamos una ciudad no solo con todas las características que ya conocemos, sino una ciudad de indígenas también? Y asumirnos en una ciudad de origen indígena y que sea combinado con el mundo español, ¿no? Para mí ese sería como el rumbo hacia el cual habría que tomar. Definitivamente, para mí, una de las ceremonias más significativas que hemos celebrado en Duranguito fue cuando la comunidad Piro Manso Tiwa y precisamente llegó a Duranguito el día que hoy se llama de celebración de las comunidades indígenas en los Estados Unidos después de una lucha muy larga también. Pero precisamente cuando recién habían establecido estas vallas, es decir, los campos de reservación, ¿verdad? Los campos de concentración, las reservaciones, aunque se le llamaran también campos de paz en los que se confinaron a las comunidades Inde en Duranguito precisamente, se siguen reproduciendo con estas bardas que han colocado en Duranguito, en donde está limitado el paso, ¿verdad? Todos esos derechos que el sistema legal de los Estados Unidos protege tan celosamente y con el que se anuncia como la gran democracia del mundo, no se aplican a las comunidades de origen indígena en los Estados Unidos. Y en este caso, en Duranguito, pues han establecido este lugar, pero más aún, el jardín comunitario, que era un espacio en el que nosotros sembrábamos, cultivamos y que además algunos antropólogos que visitaron se asombraron de ver que se asemejaban muchísimo a, a culturas indígenas de la región y que nosotros inconscientemente lo hicimos sin haberlo planeado. Y tuvimos diseños similares a otras comunidades del lugar, pero en fin, que la ciudad hizo el gran esfuerzo y el gasto de cerrar ese jardín comunitario, de clausurarlo. Y fue un golpe tremendo para nosotros porque era un lugar de celebración de la comunidad. Y el cacique Edward Roybal, lo primero que hizo cuando llegó a Duranguito fue cortar con pinzas la reja, la cortó, la abrió y tengo el honor de ser la primera persona
que él invitó a entrar al jardín, levantó y nos dijo, tienen acceso al espacio. Entramos y se celebró la historia y la memoria de nuestros ancestros en ese lugar. Ese día fue maravilloso. No solamente estuvo presente la comunidad Piromán Sotigua, sino también otras comunidades. Y después lo volvieron a cerrar. Después hicieron otra vez el esfuerzo de cerrarlo, porque para ellos es una afrenta. Es un peligro que existe esta relación, como dijo Eric, esta relación directa, ¿verdad? Esta confirmación de que pertenecemos a la tierra, de que existe una relación natural entre todos los seres humanos y la tierra, y de que tenemos derecho a celebrarnos como seres humanos con conexiones a ella. Así que, no sé, mi respuesta fue demasiado larga, perdón. No, adecuada y pertinente. Conectando con eso mismo y entendiendo la lucha que se ha hecho desde los últimos años, voy a leer una pregunta desde Facebook de Brenda. Dice, querida Selfa, siguiendo tu trabajo desde el Reimaginando 2, que hablabas de Duranguito también, ¿cuáles han sido los retos y avances más significantes en esta lucha, en estos últimos años? ¿Qué has visto tú? Precisamente ha sido esta memoria, esta presencia indígena la que ha salvado a Duranguito, porque en corte, en el sistema federal de Estados Unidos, pues a pesar de que es un sistema colonialista, pues ha tenido que mantener una imagen democrática, ¿verdad? Y una imagen también de respeto por los mismos tratados que ellos han firmado y que no han llevado a cabo por su parte, pero de alguna manera hay resquicios legales a través de los cuales hay que respetar los lugares en los cuales hay presencia indígena comprobada, y por eso es que han sido las comunidades indígenas las que nos han salvado en la corte, o las que han salvado a los residentes y a los activistas, a quienes estamos a favor de que se preserve Duranguito en corte, porque no han podido avanzar legalmente estos procesos o estos proyectos de destrucción, porque legalmente no pueden tocar por lo pronto el lugar hasta que no haya una investigación profunda de cuáles son los restos que deben de preservarse y cómo se van a preservar. Pero tal vez David y Eric tengan más información al respecto. También, bueno, es triste en los registros que mostraba Eric, registros históricos de bautizo, digamos, de matrimonio, él se veía pues lo que era en sí el proceso de colonización, ¿no? Decir, ya no eres lo que eras, sino que ahora eres otra cosa, eres un indio de esta misión, de esta tierra que ya no es tu tierra, ya es otra, y a partir de eso la pérdida de identidad pues hace naturalmente que ya no, que existan dudas sobre a quién pertenece, quién trabaja, de quién es este lugar. Y en ese sentido, pues un nombre, una región, la legitimación de un núcleo familiar, los rituales que se celebran, todo esto evidentemente pues ha sido una carga con la que se ha vivido desde hace mucho tiempo, y sin embargo me parece que gracias a la lucha y gracias al activismo y a entender que hay personas que aún quieren reconocer que son algo más de lo que les dijeron que eran, pues se ha dado, yo creo que un avance significativo. Y si bien, pues tenemos un sistema que nos tiene atados, ¿no? En muchos sentidos, políticamente, geográficamente,
económicamente. Me parece que la comunidad y la interacción de la comunidad ha hecho que permanezca viva esta memoria, que permanezca viva esta lucha y que en algún momento pueda tener cada vez más presencia, cada vez más poder y más reconocimiento para poder tomar decisiones de manera trascendental, ¿no? Y entonces me parece muy importante cómo estos registros pues, nos ayudan a generar este diálogo. Yo creo que podríamos entonces concluir con el panel pensando en las posibilidades de reimaginar la ciudad desde su fundación hasta la actualidad y de entender que ha sido un cambio constante y ese cambio no se detiene, ¿no? Continúa en muchas vertientes y entonces agradezco mucho su participación y si no tienen otra cosa que agregar podríamos concluir el panel en este momento. Como recordatorio nada más para quienes nos están viendo, a las 4 empieza un conversatorio, entonces no se lo pierdan, a las 7 hay otro y están invitados, pueden revisar la información en la página de Facebook. Y bien, ¿tienen algún otro comentario para finalizar? Sumamente agradecida por con la doctora Brenda Ceniceros, contigo, Josué García, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, mi propia universidad, y sobre todo con Eric Murillo y David Muñiz por su conocimiento, por sus increíbles presentaciones. Muchas gracias, es un honor estar con ustedes en este panel. Gracias. Igualmente. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, muy ilustrativo y nos quedamos con muchas cosas por platicar. Muchas gracias a todos.